Vamos a compartir de la palabra de Dios y pues es una reflexión, la titulé Preparándonos para ser discípulos, porque pues todos debemos pasar como por un proceso para poder verdaderamente estar preparados para ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. 28, el versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta es la comisión que Dios le dio a sus discípulos y también nos la dio a nosotros, porque cuando nos acercamos a Él y le conocemos, nos volvemos sus discípulos. Vemos que cuando Dios comenzó su ministerio y buscó a sus discípulos, los discípulos tuvieron un tiempo de preparación para poder empezar a ejercer su ministerio. Aunque ellos comenzaron a andar con Jesús, a ver sus enseñanzas, a escucharlo, y pasado un tiempo, ellos aún no estaban preparados para ejercer ese ministerio tan grande que Dios había depositado en cada uno de ellos. Y pues vemos que Jesús, antes aún de comenzar su propio ministerio, pienso que Él también pasó un proceso de preparación. ¿Cómo pasó ese proceso? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Lo primero que hizo fue bautizarse. Y cuando Él se bautiza y baja las aguas, ahí nos da un ejemplo que nosotros también lo hagamos. Y aún siendo el Dios, Juan le decía que pues él no era digno de bautizarlo, porque antes él necesitaba ser bautizado por él a través del Espíritu Santo. Pero Jesús le dice que no, que lo haga porque es un ejemplo de humildad y de obediencia. Entonces vemos que ahí fue un primer paso para su preparación y ejercer el ministerio. ¿Cuál fue su segundo paso? Fue sus 40 días de ayuno en el desierto. Y él se fue a esos 40 días de ayuno para cumplir la misión que el Padre le había enviado a hacer. Pero muchas veces nosotros decimos, ay, sí, estoy en 40 días de ayuno, que pues un duro, pero no pensamos verdaderamente la situación en la que él vivió ese ayuno. Él no estuvo en un cuarto encerrado, lujoso, solo, encerrado, tomando un vasito de agua, no, él estuvo en el desierto. Y en el desierto sabemos que en el día hace mucho calor, es insoportable, y en la noche hace demasiado frío. No sé si de pronto en ese momento Dios tuvo un lugar para guardarse, pero pues no lo creo, porque en el desierto solo hay arena, por donde quiera que miremos. Entonces fue un proceso duro de preparación, porque no creo que una persona humana tenga como el valor de irse a un desierto a ayunar 40 días y 40 noches, y tiene que ser una persona verdaderamente que esté preparada psicológicamente muy bien para poderlo hacer. Entonces, cuando Dios desciende del desierto y termina su ayuno, vemos que él fue tentado por Satanás y él estaba débil en ese momento porque él no había comido ni había bebido absolutamente nada. Entonces, Dios también tuvo un proceso de preparación, y así como él tuvo ese proceso de preparación, también cuanto más nosotros debemos prepararnos para poder ejercer nuestro ministerio. Amén. Y comenzando Dios su ministerio, a ejercerlo, él empieza a enseñar, pero también comenzó a escoger a sus discípulos, a las personas que iban a comenzar a aprender de él. Entonces, la definición de discípulo que yo encontré dice que es una persona que recibe enseñanza de un maestro. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros los líderes, la gente que se congrega, va a recibir las enseñanzas del maestro, que en este caso serían los pastores, que nos enseñan, o también puede ser un líder que ya esté preparado para dar la palabra de Dios. Entonces, pero aún los discípulos, aunque empezaron a andar con Jesús, a compartir con él, ellos no se encontraban preparados para ejercer ese ministerio. Dice que
los discípulos pues siempre estaban prestos para seguir a Jesús y aprender de él. Y vemos en Mateo 8:23 que dice la palabra de Dios, dice que Jesús entrando en la barca, sus discípulos le seguían y ellos siempre le seguían a donde Jesús iba. ¿Por qué le seguían? Porque pues si no le seguían, ¿cómo le iban a conocer? Si no le seguían, pues no podían aprender. Ellos le seguían para aprender, para saber. Ellos observaban a Jesús, cómo se expresaba él en sus enseñanzas. Ellos veían cómo Jesús sanaba a la gente, cómo hacía milagros y cómo tenía autoridad para echar fuera demonios. Entonces vemos que ellos empezaron a observar a Jesús. ¿Para qué? Para poder aprender. Y vamos a Mateo 10:1. Dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y vemos en este capítulo que Dios le da la autoridad a ellos para que ellos comiencen a ejercer ese ministerio. Pero aunque Dios les había dado esa autoridad, los discípulos aún no estaban preparados para ejercer su ministerio. ¿Y por qué no estaban preparados? Porque aunque ya habían andado con Jesús, ya Dios los había adoctrinado, a los discípulos les faltaba afirmar su fe, su confianza en Dios. Volviendo a Mateo 23, donde Jesús calma la tempestad, el versículo 25 y 26 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces vemos que ellos eran débiles en su fe. Todavía no tenían esa confianza y esa firmeza en Jesús, aunque anduvieran con él y estuvieran aprendiendo todos los días de él, todavía les faltaba afirmar su fe en él. Y si vamos también un poco más adelante a Mateo 14:22, donde Jesús anda sobre el mar, dice la palabra de Dios que Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y en el versículo 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Entonces, aunque ya habían compartido muchas cosas con él, ya habían visto muchos milagros, pero igual estaban débiles en su fe. Y si nosotros somos débiles en nuestra fe, pues entonces, ¿cómo verdaderamente podemos nosotros decir y ejercer un ministerio? Si estamos débiles en nuestra fe verdaderamente, ¿cómo muchas veces nos podemos parar en un altar y levantar manos y de pronto ministrar a un pueblo cuando verdaderamente aún no estamos nosotros preparados? Porque tampoco nosotros hemos pasado como por ese proceso que debemos pasar para poder entender como el propósito que Dios tiene con nuestro ministerio. Y por lo menos, ¿qué les faltaba también a los discípulos? Abrir su entendimiento espiritual, porque ellos no entendían muchas cosas de lo que Jesús les quería decir. Y eso lo vemos en Marcos 8:14. Dice en Marcos 8:14, dice, había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis aún? ¿Tenéis endurecimiento de vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no recordáis. Entonces vemos que aún Dios les hablaba fuerte a ellos, porque cuando Jesús hace referencia a la levadura de los fariseos, él se refería a la corrupción que ellos tenían, a la hipocresía de los fariseos, porque ellos eran personas muy hipócritas. Y cuando hace referencia a la levadura de Herodes, era porque era un rey que no tenía la necesidad de depender de Dios. Él arreglaba todo a su juicio y él vivía una vida de libertinaje. Entonces vemos que Dios les decía, no caigan en eso,
pero ellos no lo entendían, ellos pensaban que les hablaba de la comida, del pan, del alimento, pero no. Entonces acá vemos que aún aunque ya Dios les había dado esa autoridad para ejercer ese ministerio, ellos todavía no entendían el propósito verdaderamente de Dios cuando Él hablaba, cuando Él daba una enseñanza, una parábola. Entonces también hubo mucha inseguridad en los discípulos. ¿Por qué hubo inseguridad? Porque si vamos a Mateo 26, el versículo 69, dice que Pedro niega a Jesús. Dice que Pedro negó a Jesús con palabras, y con palabras de maldición, y con juramento. Y vemos que ahí hay inseguridad, a pesar de que ya habían pasado tantas cosas y ellos habían aprendido tantas cosas de él, pero en esos momentos fue inseguro. Y pues yo pienso que fue inseguro porque él temía por su vida, porque no estaba de pronto preparado también para que lo cogieran y de pronto también le quitaran su vida. Y entonces vemos que, pues, aunque él estaba inseguro, también le faltó amor. ¿Y por qué digo que le faltó amor? Porque en San Juan 18, del 10 al 11, dice que él desenvainó su espada cuando fueron a arrestar a Jesús y le cortó la oreja a uno de los que iban a arrestar a Jesús. Entonces le faltó amor por el prójimo. Porque ¿qué hizo Dios? Dios le dijo que guarde su espada y aún sanó y le volvió a colocar su oreja al soldado. Y entonces es tremendo porque muchas veces eso también nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces, siendo líderes, aún los pastores, también no sentimos amor por muchas personas porque no todo el mundo nos cae bien a nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Doblegarnos y decirle a Dios, ayúdame a amar a esta persona, por los motivos que sea, por lo que haya hecho en contra de nosotros, por lo que haya dicho. No todas las personas siempre nos caen bien, hay cosas que nos disgustan aún en la misma iglesia de los hermanos. Y entonces nosotros estamos igual que Pedro, aunque anduvo tanto tiempo con Jesús, pero a él le faltaba esa convicción de verdaderamente decir, soy su discípulo y voy a dar mi vida por ti. Entonces, para Pedro, pues tampoco fue fácil, porque dice la palabra que cuando él lo negó y cuando cantó el gallo, vemos que dice la palabra de Dios que él lloró amargamente. Y yo creo que lloró amargamente porque se sintió mal, sintió que defraudó la confianza del hombre que le enseñó tantas cosas, de pronto de un amigo, porque cuando uno comparte un periodo de tiempo con una persona, uno comienza a considerar a esa persona como su amigo, y realmente pues llegar a ese punto de fallarle a Dios y de llegar al término de usar palabras que no eran correctas y que pues Dios jamás, nunca las pronunció, pero rebajarse como hasta el punto de llegar a maldecir, yo creo que le dolió muchísimo en su corazón, y fue tanto su dolor como su desilusión de haber defraudado a Jesús, que él pensó en dejarlo todo. Él pensó en volver a su trabajo de la pesca, a retomar ese trabajo, porque no creo que es fácil fallarle a una persona y volverlo a mirar a los ojos. Yo creo que no es fácil. Creo que en algún momento le hemos fallado a alguien que nos rodea, y creo que es difícil volver a mirar a esa persona a la cara y como volver a que haya esa confianza. Cuando uno comete un error con una persona que le ha brindado su amistad sinceramente, es muy difícil volver a creer otra vez en esa persona. Es muy, muy duro. Entonces, Dios quiere que nosotros verdaderamente nos preparemos para ejercer un ministerio. Muchas veces estamos llenos de orgullo. La mayoría de veces las personas que se suben a un altar a dirigir alabanza, les gusta lucirse con sus instrumentos. Yo soy el que mejor toco. Muchas veces he visto en iglesias donde le ponen el volumen todo a su instrumento para que se escuche más, para que sobresalga más. Entonces vemos el orgullo. Dios no nos va a pedir cuentas por qué instrumentos son más. Dios nos va a pedir
cuentas por lo que hicimos como discípulos, como sus discípulos. Dios quiere que cuando nos subamos al altar sea con un corazón sincero, que sea con amor, porque nos vamos a dirigir a otras personas y esas personas son hechas por Dios. Y Dios quiere que nosotros demos lo mejor de nosotros, porque no se lo estamos, aunque le estamos transmitiendo a esas personas, pero también lo estamos haciendo para Dios, le estamos dando lo mejor a Dios. Entonces, muchas veces a los líderes que dirigimos la alabanza, muchas veces nos pasa eso, nos creemos los superchachos porque dirigimos la alabanza, porque cantamos bien o porque predicamos súper bien y todos no la sabemos, cuando hay cosas que no sabemos aún todavía. Si a los discípulos les costó un tiempo de preparación, ¿cuánto más a nosotros? Porque ellos tuvieron la oportunidad de aprender de Jesús directamente, de vivir esa experiencia directamente con Él. Tal vez nosotros no lo vemos, pero podemos sentir su presencia. Tal vez no lo podemos tocar, pero Él sí nos puede tocar a nosotros. Él puede llegar a nuestro corazón y tocar nuestra sensibilidad. Cuando nos dejamos tocar por Dios y nos despojamos del orgullo y de aquello que verdaderamente nos pone amor por nuestro prójimo, porque la chica que predicaba ayer decía que lo esencial también para un discípulo era el amor, y nosotros debemos tener amor por nuestro prójimo. Es difícil amar muchas veces a personas que lo han criticado a uno, que se han burlado de uno. Por lo menos a mí me cuesta, digamos, amar a mi propia familia, que se burla de mí porque soy cristiana. Y siempre lo han hecho porque pues siempre desde niña conozco de Dios, pero es duro, ha sido duro para mí decirle, Señor Dios, ayúdame a amarlos, protégelos, ten misericordia de ellos, aunque se burlen de mí porque soy cristiana, que eso no me afecte, aun siendo mi propia familia, eso duele, eso sí afecta, pero yo tengo que quebrantar esa situación ante Dios, tengo que romper eso para poder verdaderamente enseñarle a otra persona que tiene que perdonar, porque si yo no puedo perdonar, ¿cómo le voy a decir a otra persona que perdone? No lo voy a poder hacer. Entonces vemos que cuando Jesús les enseñaba y les decía muchas cosas, ellos aún no lo entendían. ¿Y en qué momento ellos vienen a entender el propósito que Dios tiene con ellos? No en el momento en que Jesús va a la cruz, sino en el momento que Él resucita y se les presenta a ellos. Dice que Él se les presentó durante 40 días después de su resurrección. Eso lo vemos en Hechos 1. Dice la palabra de Dios en Hechos 1 que dice la palabra de Dios en Hechos 1 dice en el primer tratado, oh Teófilos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó, vino con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles cerca del reino de Dios. Y entonces vemos que durante esos 40 días aún Dios los estaba preparando a ellos, aunque Él ya les había dejado, pero que Él se les presentó porque aún, increíble, pero aún había incredulidad de que Él hubiese resucitado. Y es el caso de Tomás, porque él no creyó hasta no ver, hasta no tocar, hasta no palpar que sí verdaderamente había sido el que crucificaron. Y entonces es tremendo porque en ese periodo ellos también estaban aprendiendo de Jesús. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que verdaderamente nos preparemos. ¿En qué momento ellos ya se sintieron preparados? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo y vino el sello del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos, también dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces,
pienso que en esos momentos fueron abiertos sus ojos espirituales, fueron abiertos todos sus sentidos espirituales y entendieron verdaderamente el propósito de su ministerio. Y ya no tuvieron duda de dar paso atrás, de mirar hacia atrás. Ya no les daba miedo perder su vida por el defender el nombre de Jesús, porque ahí vemos que comenzó la persecución para los apóstoles. Y si ellos no hubieran tenido esa preparación, y si Dios tal vez esos 40 días no se les hubiera aparecido, pienso que tal vez no tendrían ese carácter de llegar hasta la muerte por defender los principios de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros verdaderamente tengamos ese corazón dispuesto para aprender y para aprender bien su palabra y aplicarla a nuestra vida. Hubo un proceso diferente que fue el de Saulo de Tarso. Yo lo dividí como en 4 partes, porque Saulo de Tarso perseguía a los discípulos. ¿Para qué? Para quitarles la vida. Era una persona que no era compasiva, una persona que no le interesaba quitarle la vida a otra persona. Entonces, ¿qué fue lo primero que vivió Saulo de Tarso? Lo primero que vivió él fue ese enfrentamiento directamente con Dios, porque se le apareció un resplandor y lo rodeó, y era Jesús, porque él decía, ¿quién eres? Y él decía, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y entonces vemos que fue un encuentro directamente con Jesús. ¿Él qué hace? Él duró 3 días encerrado, aunque no sabía ayunar, aunque no sabía orar. Creo que él estuvo en ayuno esos 3 días, porque dice la palabra de Dios, dice que él no comió ni bebió durante esos 3 días. Y cuando le habla a Ananías para que vaya donde él, Dios le dice que que él estuvo orando. Entonces, si estuvo orando y no comió y no bebió, pues yo deduzco que él estaba ayunando. Lo segundo es eso, él ayunó. Lo tercero es que Jesús le mostró cuánto le era necesario padecer por su nombre. Dice la palabra de Dios que dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Y todo lo que él hacía con los apóstoles, con las personas que seguían a Jesús, a él se le devolvió, porque él tuvo que huir, porque también empezaron a perseguirlo. ¿Para qué? Para quitarle su vida. Y lo cuarto que veo ahí es que cuando Ananías impone sus manos en él recobra la vista y es lleno del Espíritu Santo. Y en esos momentos él también que comenzó a predicar la palabra de Dios. Entonces Dios quiere que verdaderamente tengamos un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para honrarle y para que verdaderamente le agrademos a él, no al hombre, porque a Dios no es una persona que se fije en lo bonito que yo canto o en lo bonito que yo me exprese, no. A Dios le importa mi corazón, a Dios le importa mis actos hacia los demás. Si verdaderamente estoy ejerciendo el ministerio que Él ha puesto en mí, si verdaderamente lo estoy ejerciendo con responsabilidad o lo estoy ejerciendo con vanagloria. No, Dios quiere que seamos humildes, porque Él nos enseñó a ser humildes.